En los silencios de mi existencia, he descubierto un maestro singular que ha iluminado los misterios de mi ser más profundo, el espejo. Este no es un reflejo superficial de mi apariencia física, es un portal hacia la comprensión íntima de quién soy realmente. Cada día, al enfrentarme a este espejo, no solo me encuentro con mis rasgos faciales, sino también con las verdades y los misterios que residen en el tejido mismo de mi ser. Cuando me detengo frente al espejo de la vida, lo veo como más que un simple cristal que devuelve mi imagen. Lo percibo como un testigo silencioso de mis experiencias, un confidente que guarda los secretos de mis pensamientos más íntimos y mis emociones más profundas. Es un reflejo de mi viaje interno, una narrativa visual que revela los capítulos de mi vida de una manera única y misteriosa. Este espejo, que va más allá de lo tangible, se convierte en un catalizador de autoconocimiento. En sus reflejos, descubro las capas de mi personalidad, las sombras de mis miedos y las luces de mis sueños. Cada arruga en mi piel cuenta una historia, cada línea de expresión es un recordatorio visual de los momentos que han dejado huella en mi ser. Al contemplar mi reflejo, no solo veo la imagen física que me devuelve, sino que también experimento una conexión profunda con la dualidad de mi existencia. El espejo se convierte en un recordatorio constante de la relación entre mi mundo interior y el exterior. No es simplemente un objeto que muestra la superficie, es un recordatorio visual de la verdad subyacente que conecta mis pensamientos y mi realidad. En este espejo, he descubierto que la ley del reflejo es más que una simple correlación entre lo que pienso y lo que veo. Es una puerta hacia la comprensión de que mis pensamientos son semillas que, una vez plantadas en el suelo fértil de mi mente, crecen y se manifiestan en el jardín de mi realidad. Cada pensamiento, cada emoción, es como una gota en el estanque de mi ser, creando ondas que se extienden mucho más allá de la superficie visible. Contemplar mi reflejo se convierte en un acto de introspección consciente. Me sumerjo en la realidad que se refleja ante mí, sin juicio ni crítica, sino con la curiosidad de un explorador que busca entender las complejidades de su propio territorio interior. En este acto, me vuelvo el arquitecto de mi destino, consciente de que cada línea en mi rostro y cada sombra en mi mirada es el resultado de la danza eterna entre mi mente y el mundo que la rodea. En esta introspección, me doy cuenta de que el espejo no solo muestra el resultado de mis pensamientos pasados, sino que también actúa como un lienzo en blanco esperando ser pintado por mis pensamientos presentes y futuros. Cada día, frente a este espejo de posibilidades infinitas, tengo la oportunidad de elegir conscientemente los colores y las formas que darán forma a mi realidad próxima. Así, en la revelación continua del espejo interior, me sumerjo en la comprensión de que mi vida es una obra de arte en constante evolución. Cada línea, cada sombra, cada matiz en mi reflejo es una expresión única de mi ser en este vasto lienzo del tiempo. Y en este descubrimiento, encuentro la clave para no solo conocer mi verdadero yo, sino también para moldear la imagen futura que se reflejará en el espejo de la vida. A medida que navego por las aguas de la existencia, descubro que cada relación, encuentro y desafío es un fragmento valioso de la enseñanza maestra del espejo. Observo cómo mi reflejo responde a las diversas situaciones de la vida, y en esa danza cósmica, encuentro un profundo entendimiento de mi ser interior. En este viaje introspectivo, el espejo se convierte en un maestro silencioso que revela la historia detrás de mis expresiones. Cada línea en mi frente, cada destello en mis ojos, es un capítulo en el libro de mi vida. Al adentrarme en la mirada de mi propio reflejo, encuentro una narrativa compleja de experiencias, decisiones y emociones. Mis relaciones personales se manifiestan como espejos, reflejando las partes de mí mismo que a menudo permanecen ocultas. En el rostro de un amigo, veo la lealtad y el apoyo que brindo. En el espejo de una discusión, encuentro las sombras de mis propias inseguridades y temores. Cada interacción es un eslabón en la cadena de aprendizaje que me conecta con mi verdadero yo. A veces, el espejo revela las cicatrices emocionales que llevo conmigo. En esos momentos, me doy cuenta de que cada marca en mi alma cuenta una historia de superación y resistencia. No es solo el reflejo de la felicidad lo que define mi existencia, sino también la manera en que enfrento las adversidades y me elevo ante los desafíos. El maestro silencioso también se manifiesta en los triunfos que celebro. En cada logro, mi reflejo sonríe con orgullo, recordándome el poder de la perseverancia y la determinación. Cada victoria es una afirmación de mi capacidad para crear mi realidad, un eco de la colaboración entre mi esencia interna y el mundo que me rodea. La danza entre mi esencia y mi reflejo es una sinfonía de autodescubrimiento. Mis emociones danzan en armonía con mis pensamientos y la melodía resultante se proyecta en mi reflejo.
Es un baile eterno, una coreografía que evoluciona con cada paso que doy en la travesía de la vida. A medida que profundizo en la comprensión de esta sinfonía, me doy cuenta de que el espejo no solo refleja mi pasado y mi presente, sino que también es un lente que anticipa mi futuro. Cada lección, cada pensamiento, es como una nota en esta partitura cósmica que está en constante desarrollo. Mi reflejo se convierte en un indicador de las posibilidades que se despliegan ante mí. Así, el espejo se erige como un maestro que me desafía a aprender de mis experiencias, a interpretar las lecciones que se revelan en cada reflejo. Al abrazar estas enseñanzas, me embarco en un viaje de autodescubrimiento continuo, utilizando el espejo como brújula en la búsqueda de mi verdad más profunda. En la encrucijada entre mi mente y el espejo de la existencia, descubro la intrincada conexión entre mis pensamientos más íntimos y el reflejo que se despliega ante mí. Este viaje me conduce a comprender la ley fundamental que gobierna mi realidad, la coherencia entre mi mundo interior y el mundo exterior que se refleja en el espejo. Al mirar hacia el espejo, veo más que un simple reflejo de mis rasgos físicos. Contemplo un lienzo en constante cambio, donde cada pensamiento se convierte en un pincel que da forma a mi realidad. Cada creencia que albergo se refleja en los colores de mi experiencia, creando un mural único que cuenta la historia de mi ser. La coherencia entre mi pensamiento y mi reflejo es como un baile etéreo, una danza entre la mente y el espejo. Cuando mis pensamientos están imbuidos de amor y gratitud, mi reflejo resplandece con una luz cálida y acogedora. Pero, si permito que la sombra del temor oscurezca mi mente, veo cómo esa oscuridad se manifiesta en las sombras de mi reflejo. Este entendimiento profundo me lleva a reconocer la responsabilidad que tengo en la creación de mi realidad. Cada pensamiento, cada emoción, se convierte en un arquitecto que diseña el paisaje de mi vida. Si deseo ver un reflejo diferente, debo comenzar por transformar el arquitecto interno, moldeando conscientemente mis pensamientos y creencias. El espejo se convierte así en un recordatorio constante de la importancia de la autenticidad en mis pensamientos y acciones. La coherencia no es solo un deseo, sino una necesidad para alinear mi realidad con la visión que tengo para mi vida. Cada desviación entre mis pensamientos y mi reflejo es una oportunidad para realinear mi brújula interna. Al observar mi reflejo con ojos de comprensión, veo las señales que me indican cuando mis pensamientos no están alineados con mi verdadera esencia. Es como si el espejo actuara como un espejo de alma, revelando las grietas en la integridad de mi ser. Este conocimiento me empodera para corregir el rumbo y reconectar con la autenticidad que yace en lo más profundo de mi ser. La coherencia entre pensamiento y reflejo también me lleva a entender que la transformación comienza en el reino de mis pensamientos. Cada cambio externo que anhelo debe tener sus raíces en una semilla plantada en mi mente. Al nutrir mi jardín mental con pensamientos positivos y constructivos, cultivo el terreno fértil para que florezcan los frutos de una realidad más alineada con mis sueños más profundos. Este viaje hacia la coherencia no es siempre fácil, pero cada desafío es una oportunidad para crecer. Cuando encuentro discordancias entre lo que deseo y lo que veo, sé que es el momento de ajustar la sintonía de mis pensamientos. La coherencia se convierte en una práctica diaria, una danza constante entre mi mente y mi reflejo, guiada por la melodía de mis pensamientos más elevados. En el vasto lienzo de la existencia, descubro que el espejo no es simplemente un testigo pasivo, sino un portal dinámico de creación. Cada mirada hacia mi reflejo es un acto de magia, donde mi interior y mi exterior se entrelazan para dar forma a la realidad que experimento. Al entender la profundidad de este portal, me sumerjo en el arte de la manifestación consciente. El espejo, en su esencia, es una expresión tangible de la interconexión entre mi mundo interno y externo. Cada pensamiento, cada emoción, actúa como un pincel que deja su marca en el lienzo de mi reflejo. Si deseo cambiar la imagen que veo, debo primero ajustar la paleta de colores en mi mente, eligiendo conscientemente las tonalidades que crearán la realidad que deseo experimentar. Este proceso de creación consciente es como ser el director de una obra maestra, donde cada escena, cada detalle, se construye a través de la energía de mis pensamientos y emociones. Cada acto de mi vida es una representación, y el espejo es el escenario donde la trama se desarrolla. Al darme cuenta de mi papel como creador, asumo la responsabilidad de cada elemento en esta obra, comprendiendo que soy el autor principal de mi destino. El espejo también revela la importancia de la claridad en la visión que tengo para mi vida. Al sintonizar mis pensamientos y emociones con la imagen que deseo ver reflejada, establezco las coordenadas para la creación de mi realidad. Es como ajustar la lente de una cámara, enfocándome en los detalles de mi visión interior para que se manifiesten con nitidez en mi mundo exterior.
La ley del espejo me enseña que la paciencia y la persistencia son compañeras esenciales en este viaje creativo. Las semillas de mis pensamientos y emociones requieren tiempo para germinar y crecer. Al entender que la manifestación consciente es un proceso continuo, me embarco en un viaje de cultivar paciencia, confianza y perseverancia en mi capacidad para dar forma a mi realidad. El espejo también actúa como un recordatorio de que el acto de creación no es solo un evento único, sino un flujo constante de energía. Cada día, cada momento, tengo la oportunidad de redefinir mi realidad. Cada elección, cada pensamiento, es una pincelada en el lienzo en constante evolución de mi vida. La magia de la creación consciente reside en la capacidad de moldear mi destino en cada instante presente. Al adentrarme en el arte de la manifestación consciente, reconozco la importancia de la alineación entre mi ser interno y mis aspiraciones. Si mis pensamientos y deseos están alineados con mi verdadera esencia, la creación se convierte en una danza armoniosa. El espejo refleja entonces una imagen que resuena con la autenticidad de mi ser. En este portal de creación, también descubro que la gratitud es una fuerza poderosa. Agradecer por lo que ya está presente en mi vida abre las puertas a la abundancia y permite que mi reflejo resplandezca con la luz del agradecimiento. La gratitud no solo es una emoción, sino un imán que atrae experiencias y manifestaciones alineadas con mi bienestar. Así, el espejo se convierte en un socio en mi viaje creativo, un aliado que me guía en el arte de la manifestación consciente. Cada reflejo es una obra maestra en proceso, y mi papel como creador es continuamente evolucionar, ajustar y afinar la imagen que veo en el espejo de la existencia. En el espejo de la vida, descubro que cada reflejo es un acto de responsabilidad. Cada imagen que se proyecta hacia mí es un eco de mis pensamientos, creencias y emociones. Este entendimiento profundo me invita a asumir la responsabilidad no solo de lo que veo, sino de la energía que emano hacia el mundo. El espejo actúa como un testigo implacable de mi capacidad para crear mi realidad. Cada expresión, cada gesto, es una firma en el lienzo de la existencia, y asumo la responsabilidad de cada trazo. La ley del espejo me enseña que no puedo culpar al mundo exterior por mis experiencias, en cambio, debo mirar hacia adentro y reconocer la influencia de mis propios pensamientos y emociones en mi realidad. Esta conciencia de responsabilidad no es una carga, sino una llave que abre las puertas de la autotransformación. Si deseo cambiar mi reflejo, debo primero cambiar la fuente desde la cual emanan mis pensamientos. Cada día es una oportunidad para ser consciente de mis elecciones y dirigir mi energía hacia la creación de una realidad alineada con mi bienestar. La responsabilidad también se manifiesta en la forma en que interactúo con los demás. Cada relación es un espejo que refleja la calidad de mi conexión interna. Si mi reflejo en las relaciones está nublado por el ego, la falta de compasión o la falta de entendimiento, sé que es el momento de ajustar mi brújula interna y elegir la responsabilidad en la creación de conexiones más auténticas. La ley del espejo revela que la responsabilidad no solo se trata de aceptar las consecuencias de mis acciones, sino también de ser consciente de la energía que transmito al mundo. Mis palabras, mis pensamientos, tienen el poder de impactar no solo mi realidad, sino también la realidad de quienes me rodean. Al reconocer este poder, elijo conscientemente ser una fuente de energía positiva y constructiva en el tejido de la existencia. La responsabilidad también implica ser un guardián de mis pensamientos y emociones. A medida que navego por las aguas de la vida, sé que puedo elegir la forma en que respondo a las circunstancias. Si bien no puedo controlar todo lo que sucede en mi vida, sí tengo el poder de elegir cómo interpretar, reaccionar y aprender de cada experiencia. Este entendimiento profundo de la responsabilidad me lleva a un estado de empoderamiento. En lugar de sentirme atrapado por las circunstancias, me doy cuenta de que tengo la capacidad de moldear mi realidad a través de mis elecciones conscientes. Cada desafío es una oportunidad para crecer, aprender y ajustar mi brújula interna hacia la dirección que deseo seguir. El espejo también revela que la responsabilidad va de la mano con la compasión, tanto hacia mí mismo como hacia los demás. Si bien asumo la responsabilidad de mis pensamientos y acciones, también reconozco que soy un ser en constante evolución. La compasión me guía en este viaje, recordándome que cada error es una oportunidad para aprender, crecer y redirigir mi energía. En el espejo de la responsabilidad, encuentro la libertad de ser el arquitecto de mi destino. Asumir la responsabilidad no es un acto de control, sino un acto de liberación. Al aceptar mi capacidad de moldear mi realidad, me libero de las cadenas de la victimización y me embarco en un viaje de autodeterminación. La responsabilidad también me enseña que el cambio real comienza desde dentro. Si deseo ver un mundo más amoroso,
debo primero cultivar el amor en mi propio corazón. Si anhelo paz en mi entorno, debo primero encontrar la serenidad en mi interior. El espejo actúa como un recordatorio constante de que la transformación global comienza con la transformación personal. Así, en el espejo de la responsabilidad, descubro una herramienta poderosa para la autotransformación. Cada elección que hago, cada pensamiento que albergo, es una contribución a la realidad que estoy co-creando. Al asumir la responsabilidad con conciencia, me convierto en un participante activo en la danza cósmica de la vida. En la travesía de la vida, el espejo emerge como un testigo silente de la verdad fundamental: la responsabilidad de mi realidad recae en mi ser. Cada reflejo es un recordatorio de que mi mundo exterior es un eco directo de mi mundo interior. Este entendimiento profundo me impulsa a asumir con valentía la responsabilidad de cada pensamiento, emoción y elección que da forma a la narrativa de mi vida. Cuando miro hacia el espejo, no solo veo mi imagen física, sino también la huella de mis pensamientos y emociones. Cada arruga cuenta la historia de las risas compartidas, cada línea de expresión habla de los desafíos superados. En cada reflejo, encuentro la marca de mis elecciones, las decisiones que tejieron el tapiz de mi existencia. La responsabilidad del reflejo va más allá de la superficie, es un compromiso con la autenticidad en cada aspecto de mi ser. Si deseo ver un cambio en mi realidad exterior, debo primero aceptar la responsabilidad de cambiar desde adentro. Mis pensamientos y emociones son los arquitectos de mi destino, y asumir este papel me empodera para construir una realidad que refleje mi verdadero yo. Este proceso de asumir la responsabilidad también implica dejar de buscar culpas en el mundo exterior. Si mi reflejo revela áreas de insatisfacción, reconozco que la clave para el cambio reside en mi interior. Cada desafío es una invitación a mirar hacia adentro y preguntarme cómo puedo transformar mi respuesta ante las circunstancias. La responsabilidad del reflejo también se manifiesta en la forma en que percibo las relaciones y situaciones. Cada interacción es un espejo que refleja mi energía y vibración. Al asumir la responsabilidad de mis relaciones, reconozco que la calidad de mis conexiones es un reflejo directo de la calidad de mi conexión conmigo mismo. En este viaje de responsabilidad, encuentro que el perdón es una herramienta poderosa. Perdonar no es solo liberar a los demás de las cadenas del resentimiento, sino también liberarme a mí mismo de las ataduras que impiden mi crecimiento. Al asumir la responsabilidad de perdonar, el espejo se convierte en un instrumento de curación, reflejando la luz que surge de la comprensión y la aceptación. La responsabilidad del reflejo también me guía hacia el empoderamiento. Reconozco que soy el narrador de mi propia historia, el director de mi propia película. Cada escena, cada acto, es moldeado por mis elecciones. Al abrazar esta responsabilidad, me libero de la sensación de ser víctima y me convierto en el héroe de mi propia narrativa. Este viaje hacia la responsabilidad también implica aprender a fluir con la vida en lugar de resistirme a ella. Al aceptar que cada experiencia es una oportunidad para crecer, me sumerjo en la sabiduría que emana del espejo. Cada desafío es una lección, cada logro es una celebración, y mi responsabilidad es aprovechar cada momento como una oportunidad para evolucionar. Así, la responsabilidad del reflejo se convierte en una danza constante entre la autoevaluación y la autenticidad. Cada elección que hago es una contribución a la historia que se revela en el espejo. Al asumir la responsabilidad de mi reflejo, reconozco que soy el artífice de mi destino, y mi capacidad para crear una realidad alineada con mi verdadero yo está en mis manos. En el telar de la existencia, el espejo se erige como un faro que guía mi viaje hacia la autorreflexión. Cada día, me aventuro en este viaje introspectivo, explorando las profundidades de mi ser a través de la lente precisa del reflejo. Es un camino de autodescubrimiento que me invita a mirar más allá de la superficie, a desentrañar las capas de mi identidad y a comprender la riqueza de mi ser interior. La autorreflexión no es simplemente mirar el reflejo físico en el espejo, es adentrarse en las aguas más profundas de mis pensamientos, emociones y creencias. Cada interacción diaria se convierte en un espejo que revela aspectos de mi ser que a menudo pasan desapercibidos. Al sumergirme en estas aguas, descubro las mareas de mis motivaciones, las corrientes de mis miedos y las olas de mis aspiraciones más profundas. En este viaje de autorreflexión, también me encuentro con la dualidad de mi ser, la luz y la sombra. Cada virtud que veo reflejada en mi reflejo coexiste con las áreas que necesitan iluminación. No es un juicio, sino un reconocimiento amoroso de que el proceso de autorreflexión es un viaje de aceptación y crecimiento continuo. El espejo, en su papel de maestro, me desafía a cuestionar mis creencias arraigadas y a explorar las motivaciones detrás de mis elecciones.
Cada reflejo es una pregunta, una invitación a mirar más allá de la superficie y a comprender las historias que se esconden en las sombras de mi subconsciente. La autorreflexión se convierte así en una herramienta para desentrañar las capas de la narrativa que he tejido en el tapiz de mi vida. En este viaje, también aprendo a abrazar la vulnerabilidad. La autorreflexión no es un acto de juicio implacable, sino un acto de amor hacia mí mismo. Al permitirme ser vulnerable ante el espejo, puedo explorar las grietas y fisuras de mi ser sin miedo al rechazo. Es un proceso de autoaceptación que abre las puertas a la transformación y al crecimiento personal. La autorreflexión también me guía hacia la conexión con mi intuición. A medida que observo mi reflejo, aprendo a sintonizar con la sabiduría que emana desde lo más profundo de mi ser. La intuición se convierte en una brújula confiable en este viaje, guiándome hacia las elecciones y decisiones que están alineadas con mi verdadero yo. Cada día, al sumergirme en la autorreflexión, encuentro momentos de silencio en los que mi esencia más auténtica se revela. Es en esos momentos de conexión íntima con mi ser interior que descubro la verdad detrás de mis aspiraciones, sueños y deseos. La autorreflexión se convierte en una danza sagrada, una celebración de mi ser en constante evolución. Este viaje hacia la autorreflexión también implica cultivar la compasión hacia mí mismo. Reconozco que soy humano, con fortalezas y debilidades, y cada experiencia es una oportunidad para aprender y crecer. La autorreflexión se transforma en un acto de amor propio, donde abrazo todas las facetas de mi ser con ternura y comprensión. Así, cada día me embarco en este viaje hacia la autorreflexión, reconociendo que el espejo es más que un simple reflejo de mi apariencia física. Es un portal que me invita a bucear en las profundidades de mi ser, a explorar las maravillas que yacen en el santuario de mi alma. En cada mirada, descubro más sobre quién soy y quién puedo llegar a ser. En el santuario íntimo de la autorreflexión, descubro la magia de mi espejo interior. Este reflejo, más allá de la apariencia física, revela la esencia misma de mi ser. Es un espejo mágico que no solo muestra la superficie, sino que desentraña los misterios más profundos de mi alma. En este espacio sagrado, encuentro la conexión con mi verdadero yo, la chispa divina que ilumina mi existencia. La magia del espejo interior se manifiesta en la claridad de mi visión. A medida que profundizo en la autorreflexión, las nieblas de la confusión se disipan, y veo con nitidez las verdades que residen en mi interior. Este espejo revela las respuestas a las preguntas que resuenan en mi alma, ofreciendo una guía iluminada para el camino que se despliega ante mí. Cada mirada en este espejo interior es una oportunidad para descubrir nuevas capas de mi ser. Las sombras que yacen en las profundidades de mi alma son iluminadas por la luz de la autoconciencia. En esta magia, no hay juicio ni condena, solo hay aceptación y amor, permitiéndome abrazar cada aspecto de mi ser con compasión y entendimiento. La magia del espejo interior también radica en su capacidad para revelar los dones y talentos que residen en mi ser. A medida que me sumerjo en la autorreflexión, descubro las joyas escondidas en los rincones de mi alma. La creatividad, la compasión, la sabiduría, cada don es una joya preciosa que contribuye a la riqueza de mi ser interior. Este espejo interior también actúa como un catalizador de transformación. Al tomar conciencia de mis patrones limitantes y creencias arraigadas, tengo el poder de cambiar la narrativa de mi vida. La magia se despliega cuando me comprometo a crecer, a evolucionar, y permito que la luz de la autoconciencia disuelva las sombras que me han mantenido prisionero. La conexión con el espejo interior me permite sintonizar con la frecuencia de mi intuición. En este espacio mágico, escucho la suave voz que emana desde lo más profundo de mi ser. Es una guía sabia que me orienta en medio de la incertidumbre, una brújula confiable que señala el camino hacia las elecciones alineadas con mi auténtico propósito. La magia del espejo interior también se refleja en la capacidad de sanación que ofrece. Al confrontar mis heridas y sombras con amor y compasión, este espejo se convierte en un portal de curación. La magia se manifiesta cuando transformo el dolor en poder, cuando abrazo las cicatrices como testigos de mi resistencia y crecimiento. En cada acto de autorreflexión, despierto a la magia de crear mi realidad. Este espejo interior me recuerda que soy el narrador de mi propia historia, el arquitecto de mi destino. La magia se despliega cuando utilizo la autorreflexión como un acto consciente de creación, cuando tomo las riendas de mi vida y moldeo la realidad que deseo experimentar. Así, la magia del espejo interior es una invitación constante a explorar, descubrir y abrazar la plenitud de mi ser. Cada día, en la quietud de la autorreflexión, me sumerjo en esta magia, reconociendo que mi espejo interior es un tesoro infinito que contiene las llaves de mi auténtica felicidad y realización. En el último acto de esta fascinante danza con el espejo del ser,
comprendo que la magia reside en la conexión eterna entre mi interior y mi reflejo. Es una danza sin fin, una sinfonía cósmica donde mi ser interior y mi realidad exterior bailan en armonía. Este espejo no es solo un reflejo de mi apariencia, sino un portal místico que me invita a explorar las maravillas de mi existencia. La danza eterna comienza con la aceptación plena de mi ser. Cada imperfección, cada virtud, se convierte en un paso en esta danza. La aceptación no es simplemente un acto de rendición, sino una celebración de la unicidad que yace en mi ser. En esta danza, encuentro la libertad de ser auténtico, de expresar mi verdad sin reservas. La danza también implica la maestría de equilibrar las polaridades de mi ser. La luz y la sombra, la alegría y la tristeza, son socios en esta danza cósmica. No hay juicio hacia ninguna expresión, en cambio, hay un reconocimiento amoroso de que cada emoción, cada experiencia, contribuye a la riqueza de mi viaje. La danza eterna se vuelve más fluida cuando aprendo a bailar con todas las facetas de mi ser. En este baile, también encuentro la magia de la co-creación con el universo. Mi espejo no es solo una superficie reflectante, sino un lienzo en el que colaboro con las fuerzas cósmicas. Cada pensamiento, cada emoción, es una pincelada que contribuye a la obra maestra de mi realidad. La danza se torna más armoniosa cuando reconozco mi papel como co-creador consciente. La danza eterna con el espejo del ser también es un acto de rendición al flujo de la vida. A veces, la melodía es alegre y vibrante, otras veces, es suave y melancólica. En cada nota, encuentro la enseñanza y la oportunidad de crecimiento. La danza se convierte en un viaje de rendición y confianza en el proceso divino que se desarrolla a través de mí. La magia de esta danza se despliega cuando me sumerjo en el presente. El pasado es un eco en la melodía, y el futuro es una promesa en cada paso. En la danza eterna, descubro que el poder reside en la plenitud del momento presente. Aquí es donde puedo saborear la esencia de mi ser, donde encuentro la conexión más profunda con el universo. La danza eterna también es una expresión de gratitud. Cada paso, cada giro, es una bendición que se despliega en mi viaje. La gratitud no es solo un sentimiento, sino una vibración que enriquece cada movimiento en esta danza cósmica. En cada expresión de agradecimiento, encuentro la magia de recibir y dar en equilibrio. Al llegar al final de esta danza, no hay conclusión, solo un continuo fluir. La danza eterna con el espejo del ser es un viaje sin fin de descubrimiento, crecimiento y amor. Cada día, en la quietud de la autorreflexión, en la alegría de la creación consciente, continúo esta danza, sabiendo que cada paso es una celebración de la magia que reside en mi ser. Así, en la última nota de esta sinfonía cósmica, me sumerjo en la gratitud por la maravilla de la danza eterna con el espejo del ser. Es un regalo divino, una bendición que se despliega a cada momento, recordándome la magia infinita que soy y la magia ilimitada que tengo el poder de crear en mi realidad. Concluye así esta danza eterna, pero en cada conclusión, vislumbro un nuevo comienzo, una invitación a seguir explorando, creciendo y celebrando la maravilla de ser yo mismo. En este fascinante viaje a través del espejo del ser, hemos explorado las profundidades de la autorreflexión, la magia de la creación consciente y la danza eterna entre nuestro interior y el reflejo que nos devuelve la vida. Cada palabra ha sido tejida con cuidado para inspirarte en tu propio viaje de autodescubrimiento. Queremos escuchar tus pensamientos, tus reflexiones y tus experiencias. La caja de comentarios es un espacio sagrado donde esta comunidad crece a través del intercambio de ideas y vivencias. Tu voz es esencial en esta conversación, y nos encantaría saber cómo esta narración ha resonado contigo. Si este viaje te ha tocado de alguna manera, te invitamos a expresar tu aprecio dando un like a este video. Tu apoyo nos impulsa a llegar a más personas, compartir esta magia con aquellos que también pueden encontrar significado en estas palabras. Además, si aún no eres parte de nuestra familia, te invitamos a suscribirte. Únete a nosotros en este continuo viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. La magia se multiplica cuando compartimos este espacio y exploramos juntos las maravillas que la vida tiene para ofrecer. No olvides compartir este contenido con aquellos que sientas que podrían beneficiarse de esta experiencia. La magia se amplifica cuando la compartimos con otros, extendiendo así la luz de la autorreflexión y la creación consciente. Agradecemos tu presencia en este viaje. Hagamos de esta comunidad un espacio donde la magia del autodescubrimiento y la conexión florezca.